Bien, pues hoy es jueves 13 de octubre y vamos a empezar con la segunda parte de nuestro curso en la materia de Seminario de Casos de Mercadotecnia y Publicidad 1. Y el día de hoy justamente vamos a escuchar a Alejandra y a Michelle, quienes nos van a hablar sobre el método de estudio de casos. Adelante, les escuchamos. Gracias, profe. Pues les vamos a hablar sobre varios textos que describen el método de estudio de casos. Estos son centrados evidentemente en un tema más financiero, en temas de mercadotecnia y temas comerciales, y cómo es que cada una de las metodologías nos pueden ayudar a centrar más nuestra investigación. Entonces, dentro de los libros que nos comparte el profesor está la enciclopedia del caso de estudio o la investigación del caso de estudio, y con un acercamiento metodológico. Esta es una investigación que usa estrategias cualitativas y cuantitativas. Es un poco de lo que hablábamos en la exposición pasada, combina ambas metodologías y se puede considerar como ideográfico o ideogramas o wayfinding. El wayfinding se refiere a los sistemas de información que guían a las personas en ambientes físicas. Es a través de la experiencia, a través de investigaciones que nos dan un poco más de unos parámetros más amplios sobre lo que puede llegar a sentir o cómo puede llegar a reaccionar o cómo puede llegar a resultar nuestro caso de estudio. Abajo les puse la nota de lo que significa, y bueno, los datos del caso pueden ser longitudinales o transversales. Es importante que el escenario de la investigación esté conectado con teorías previas, y bueno, estas forman parte de los análisis e interpretaciones. Los investigadores y el objeto de investigación interactúan constantemente entre sí, es decir, si nosotros hacemos un estudio sobre un grupo etnográfico o sobre una segmentación de mercado en específico, pues vamos a interactuar todo el tiempo con ellos y va a haber una especie de retroalimentación. En los resultados, el objetivo es comprender e interpretar a fondo los casos individuales, y el estudio de caso también puede producir hipótesis e ideas de investigación para futuros estudios, y que esto mismo también nos llevará a la modificación del marco teórico, como ya lo veíamos en clases pasadas. La segunda pregunta era: ¿qué nos dice la revisión de la literatura acerca de estudio de caso y cuáles son las principales limitaciones y contribuciones del estudio de caso? Y bueno, esto nos dice que el estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, y donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas. Yo lo relaciono mucho con la investigación de mercado, con encuestas o estos estudios de mercado donde son más experimentales, donde te van a probar comida o donde te dan a probar productos en específico, y donde el objeto de estudio, ya sea un segmento como las mamás, me imagino, puedan experimentar el uso de algún pañal o de una nueva fórmula para bebé. El estudio de casos en el ámbito empresarial tuvo su origen en principios del siglo pasado en las escuelas de negocios americanas como Harvard y la Universidad de Chicago, y su herramienta de investigación fue muy limitada y cuestionada. De hecho, hubo una época en la que esta metodología ya no se utilizó debido a que argumentaban que era demasiado cualitativa y le hacían falta datos cuantitativos justamente para poder tener una base más sólida, ¿no? Y más, digamos que numérica, para poder comprobar los resultados. Y bueno, esto resurgió en los años 60 con un debate a favor de los métodos cualitativos, y en los años 80 una serie de importantes contribuciones metodologías dieron lugar al estudio de casos contemporáneo. Su aceptación actualmente todavía es relativamente reducida y no se puede afirmar que es una metodología científica de uso generalizado. Sin embargo, la Universidad de Harvard lo sigue utilizando constantemente. Y bueno, no sé si ustedes conozcan el caso, justo el método de caso de estudio a través de Harvard, que es una hojita donde vienen diferentes puntos a desarrollar, y prácticamente es un resumen de toda tu investigación. La pregunta 3 era: ¿en qué consiste el Case Study Protocol
o el protocolo de caso de estudio es un documento formal que captura los procedimientos para la recopilación de datos de un caso. Es decir, aquí vamos a poner ya de manera precisa qué pasos vamos a seguir y qué proceso se está siguiendo para reunir todos estos datos, ¿no? Y ya se van a colocar dentro de un segmento o dentro de un subsegmento para ir organizando la información. Esto puede contener informes, acuerdos, lenguaje muy explícito cuando hablamos de una investigación pues muy técnica. En este caso yo lo relacioné con el tema automotriz, donde tenemos falta de microchips y de componentes que al final del día pues utiliza un lenguaje muy técnico. Y bueno, también pueden incluir recordatorios para implementar y hacer cumplir reglas y proteger a los sujetos de estudio, son las letras chiquitas. Una línea detallada de preguntas o una agenda mental que se abordará a lo largo de la recopilación y un esquema preliminar para el informe final del estudio de caso. Es decir, este es nuestro diagrama o nuestro esqueleto justamente para ir desarrollando toda la investigación. El Case Study Research in Business and Management es una investigación de estudio de casos en negocios y administración y examina cuestiones relacionadas con los sectores comerciales, económicos e industriales, que es un poco de lo que les hablaba al inicio. Los temas de interés incluyen interacción humana, eventos y procesos que tienen lugar en entornos organizacionales, comerciales y empresariales. No sé si han escuchado sobre la NOM 35. La NOM 35 es más o menos un caso de estudio donde justamente los empleados tienen que dar una opinión de cómo se sienten en su ambiente laboral, ¿no? Y entonces esto es como muy aterrizado a lo que sería un caso de estudio en un ambiente de negocios. Las preguntas de investigación se centran en fenómenos relacionados con los negocios, gestión, pero no necesariamente desde el punto de vista gerencial o puntos de vista de desarrollo empresarial, que es lo que les decía. Aquí también los empleados, clientes y consumidores, como también el caso de estudio de un NPS o temas de calidad en las empresas, pues son calificados por los consumidores. Los estudios se basan en varios métodos de análisis con diseños casos únicos, múltiples y comparativos. Y aquí también se utilizan análisis cualitativos y cuantitativos de diferentes fuentes. Pueden ser entrevistas, reportajes, puede ser información que tengamos almacenada o puede ser literalmente una encuesta. Las características más comunes incluyen evitar temas de investigación y diseños demasiado simplistas. Por el contrario, se busca desarrollar enfoques de investigación cuantitativos, produciendo conocimiento detallado y holístico que se base en un análisis detallado de datos empíricos y ricos en contexto. Es decir, toda nuestra investigación cualitativa va a tener un valor o le vamos a asignar un valor que después nos va a dar cierto número y se va a convertir en cuantitativo. Entonces, por ejemplo, hablando de la NOM 35, puedo decir que el 30% de los empleados de cierta empresa están en desacuerdo con las normas de vacaciones que se tienen dentro de la compañía. Ya estamos dando un valor a una opinión y ya se está representando de una manera cuantitativa. Y bueno, aquí tenemos la diferencia entre dos conceptos que menciona el autor en el libro de estudio de caso como metodología de investigación. Son los casos de enseñanza y casos de investigación, que son dos líneas de metodología de la investigación que van muy de la mano, sin embargo marcan bastantes diferencias en el sentido en cómo se desarrollan. El caso de enseñanza, como su nombre lo dice, pues utiliza un diálogo organizado, es más para inculcar o más para poder transmitir el conocimiento y utiliza una racionalidad práctica que utiliza instrumentos técnicos, es decir, puede utilizar información ya previamente redactada, puede utilizar nuevos experimentos o nuevos datos que se van dando en el camino de la investigación, pero al final del día su fin es interactuar con el objeto de estudio y enseñar al objeto de estudio. Y un caso de investigación tiene su objetivo en la explicación del resultado a partir de una teoría.
la identificación de mecanismos causales o la validación de teorías, que es más o menos lo que estamos haciendo en clase. Se aplican en múltiples terrenos como sociología, política y en disciplinas como la administración, operaciones, marketing, logística. Y bueno, adoptan una perspectiva integradora, ¿no? Del método cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, aquí el objetivo no es transmitir ese conocimiento, sino simplemente la validación de una teoría al inicio de nuestra investigación. Bueno, continuando con, y de hecho las siguientes preguntas que vamos a ver, todas están relacionadas con el mismo artículo, que es justo el estudio de casos como método de investigación, teoría de mecanismos causales. Entonces, esta pregunta nos dice si es posible o no y por qué hacer ciencia con el método del caso. Y bueno, primero el texto aborda una serie de comentarios que hace el autor que justo están relacionados con esta pregunta, ¿no? De si es posible hacer ciencia. Para esto el autor nos dice que hay un redescubrimiento para un tipo de racionalidad en cuanto a la racionalidad humana. Y nos habla que en el tema de las matemáticas, en realidad estamos hablando de solo un aspecto, que sería conocer por medio de ciertas causas o de algunos principios qué propiedades existen y qué fenómenos se pueden dar a raíz de estas causas o principios. Y entonces nos enlista toda esta serie de bullets que estoy poniendo aquí, que la verdad es que son bastante como filosóficos. Entonces nos habla, ¿no? De qué es la ciencia, que depende de presupuestos metafísicos que no se pueden probar con exactitud y que tampoco se pueden falsar o corroborar, que no se maneja con hechos que sean desnudos de interpretar y los supuestos hechos objetivos son interpretados desde la teoría que queremos testear. También que depende de los paradigmas históricos que sean tan cercanos a la mentalidad del científico y que no los ve como tales, como paradigmas. Y que la ciencia, con conciencia de ello o no, corre el riesgo de una progresividad o no de estos mismos paradigmas y que depende de posturas audaces que van a romper las reglas más que seguirlas. Honestamente, leyendo toda esta parte de cómo relacionar o no a la ciencia con el caso, bueno, yo lo estuve leyendo en repetidas ocasiones, siento que está como un poco enredado, pero bueno, parte de lo importante y de lo rescatable es que se considera que sí se puede hacer ciencia con este método de caso, únicamente si lo delimitamos muy bien el objeto que estamos estudiando y se le aplica un método correcto. Buscamos mantenernos cerca de los fenómenos. Sí. No, tienes toda la razón, Alejandra. Yo ahí concuerdo contigo. Efectivamente, el estudio de caso, la crítica que hay es que como solo es un caso, ¿qué tan universal puede ser, no? Si solo estudias un fenómeno. Y obviamente, como tú acabas de aclarar, si está bien fundamentado, si está sólido y está bien delimitado, es perfectamente viable, científico, ¿no? Como dices. Adelante. Gracias. Bueno, y solo para concluir esta parte, nos menciona, ¿no? Que buscamos mantenernos cerca de estos fenómenos, pero también buscamos ser objetivos y buscando esta objetividad, entonces nos alejamos un poco de estos fenómenos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr ambos fines, ¿no? El mantenernos cerca, pero el también tener la objetividad es bajando al campo de estudio, ¿no? Hablando con las personas, de lo que se está estudiando, tratando de triangular las respuestas de las personas a las que estamos entrevistando, eliminando algunas conjeturas que no sean pausables, que al final lo que estamos haciendo con estas actividades que nos van a ayudar a llegar al fin es pues realizando justo el caso de estudio. Siguiente, por favor, Mitch.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo es válido que se utilice el método de estudio de caso y cuáles son las preguntas que nos va a ayudar a responder? Y justo hay 3 escenarios en los cuales es válido. En el primer escenario, de hecho, vemos estas preguntas que se van a responder. Es cuando se presentan estas preguntas del tipo ¿cómo o por qué? También cuando el investigador tiene poco y cuando es un tema contemporáneo. Las preguntas cómo y por qué son más explicativas y nos van a llevar muy fácilmente al estudio de caso, de la historia y los experimentos, porque en realidad tratan con cadenas operativas que se van a desenvolver con el tiempo más que con las frecuencias. Son especialmente relevantes porque sus respuestas son las teorías. Y la definición de las preguntas de investigación es muy seguramente el paso más importante del propio estudio de la investigación. La siguiente, Mitch. Aquí nos pregunta qué tipo de inferencia es la que se puede hacer cuando se aplica el método de caso y el texto nos dice que es una inferencia hacia la teoría y se hace una crítica de que el caso no nos va a permitir generalizar las conclusiones a toda una población. Es decir, los resultados que se tienen del caso no se pueden generalizar a algunas otras cosas que no estemos estudiando. Igual, bueno, Mitch y yo tomamos la misma materia de investigación de mercado y también recuerdo justo que la profesora que nos impartió la clase nos ponía varios estudios de caso de Harvard y nos decía, céntrense únicamente en la información que se presenta en el caso. O sea, no podemos traer más información, aunque sea un tema que conozcamos, no podemos traer más información que la que dice el caso, porque lo que se concluye y los resultados que nos dé únicamente van a ser para esto que estamos leyendo, ¿no? Y no lo podemos extrapolar a algunas otras poblaciones. Esto es muy importante lo que está diciendo Alejandra. Todos tomen nota porque en su trabajo, cuando lo presenten, ya sea este semestre o el siguiente, recuerden esta sugerencia de solo hablar del caso y solo hacer válido lo que digan o lo que encuentren sus resultados solo al caso. No se puede generalizar, no se puede decir que así se comportan todos los casos, que así se comportan todas las marcas o todas las organizaciones, ¿no? Esa es justamente la riqueza del método de caso. Solo puedes hablar de lo particular, del caso que estudiaste. Sí, muchas gracias. Siguiente, Mitch. Ok, luego el texto nos da recomendaciones para que el investigador pueda generar teoría a partir de este estudio de caso, que son todos estos puntos. En primer lugar, hablar con la gente de la organización sobre la cual se va a estar creando la teoría. Después, leer todo lo que va llegando a las manos durante algún periodo de tiempo hasta que se sienta saturado. Visitar el campo de la investigación y estar observando cómo se comporta la gente y las soluciones que van dando a los problemas. Darse tiempo, o sea, dejar espacio en la mente para pensar y tampoco estresarse mucho por temas de tiempo, que se contrapone un poco con la siguiente recomendación, que es justo ponerse límites temporales y obligarse a presentar informes periódicos a colegas o clientes sobre la marcha de la investigación. Pero, o sea, por un lado es darse tiempo justo para que no se cree un estrés, pero por otro lado a lo mejor ir poniendo pequeñas ventanas de tiempo para con ello poder ir viendo avances y no verlo todo como a un largo plazo. Después escribir mucho y cada tanto tiempo repartir entre los colegas algunas ideas para que las critiquen y para que se puedan ir mejorando. No intimidarse ante el desorden de las ideas iniciales, porque poco a poco van a ir tomando forma. Luego trabajar en equipo y por último leer trabajos sobre la creación de teorías, ¿no? Todos estos textos que el profesor nos está compartiendo nos pueden ir ayudando también a ir generando nuestras teorías e ir avanzando sobre nuestros estudios de caso. La que sigue, Mitch.
Bueno, luego, ¿qué le da validez al estudio de caso y cuáles son los tipos de validez que existen? Un caso va a tener resultados válidos cuando todos los procesos se monitorean de forma adecuada, desde que se diseña el caso y conforme se va desarrollando el trabajo de campo, hasta que se tiene la preparación del informe final y que se difunden los resultados. Los tipos de validez son de las construcciones conceptuales, la cual implica operacionalizar las métricas que se van a utilizar durante el estudio para poder inferir legítimamente a través de estas mismas métricas las construcciones conceptuales que les dieron origen. Se supone que cierta construcción conceptual, por ejemplo, como el clima organizacional, realmente existe, ¿no? Se da por hecho que el clima organizacional existe, y la validez de la construcción conceptual justo es una medida de cuán bien estoy midiendo este clima organizacional, de qué tan bien este fenómeno observado corresponde al fenómeno de la teoría. Luego, la validez interna es la lógica de la causalidad de un estudio explicativo. Y la clave de esta validez interna es mostrarnos que lo que ocurrió con las variables, con dichas variables efectivamente causó lo que ocurrió con tales otras variables. La validez externa nos establece el dominio al cual pueden generalizarse los hallazgos del estudio, y en muchos casos se suele asociar esta validez externa con la idea de muestreo y con la obtención de muestras representativas. Y por último, la fiabilidad nos va a demostrar que las operaciones de un estudio pueden repetirse con los mismos resultados. O sea, podemos estar repitiendo un estudio a lo mejor con diferentes muestras, pero va a estar dando ese mismo. Sí, acuérdense, esto es muy importante, acuérdense que ya habíamos platicado, en ciencia ya no se habla tanto de verdad, sino de validez, ¿no? Entonces, no debemos de preocuparnos tanto por encontrar la verdad, sino más bien por demostrar que nuestra forma de hacer investigación es válida, ¿no? Aquí están todos los aspectos de la validez, validez teórica, validez empírica y fiabilidad, ¿no? Que tenemos que poner mucha atención. Mientras sea válido el trabajo, aunque las personas que lo lean o lo evalúen no estén de acuerdo, mientras sea válido se sostiene aquí o en China. El problema es que no sea válido. No importa la teoría, no importa el tema que estudies. Lo importante es que sea válido, es decir, que la manera en que usaste el método científico sea universal, no tenga contradicciones, no cometa errores. Mientras eso sea transparente, va a ser válido y eso siempre se va a sostener aquí y en cualquier lugar. Muchas gracias. Sí, nada más para cerrar esta última parte de la fiabilidad. Nos comentan que es importante que se vaya escribiendo todo el procedimiento, todas las tareas que se van haciendo durante el estudio, y llevar un registro de todos los pasos que se van dando. Es decir, contar con el protocolo del caso y construir una base de datos con toda la información que se va recopilando conforme va avanzando el proyecto de investigación. Esto nos va a ayudar a que si en algún otro momento otro investigador hace un estudio similar, pues los resultados van a ser los mismos y entonces eso nos va a dar la fiabilidad. Y listo. Esa es la última pregunta, me parece. Muy bien, muchas gracias Alejandra y Michelle. Pues